Hola, mi nombre es Virginia Bermúdez y hoy les voy a contar un panorama general sobre los orígenes y la evolución de la lingüística hasta el siglo XX. Siempre me pareció interesante pensar que antes de que existiera la lingüística como ciencia, las personas ya se preguntaban por el lenguaje, de dónde vienen las palabras, por qué hablamos, cómo hablamos. Así que vamos a recorrer un poco de historia para ver cómo estas preguntas fueron tomando forma. En la civilización antigua, los primeros pasos de la lingüística se remontan a las civilizaciones antiguas, en Mesopotamia y Egipto. Se hicieron las listas de palabras, un poco como diccionario, muy primitivo. Estas listas servían para enseñar escritura o traducir entre lenguas. En India, en el siglo V a.C., aparece una de las figuras más importantes, Panini, que escribió una gramática de sánscrito, muy detallada y técnica. Es tan precisa que incluso hoy se la considera un modelo de análisis lingüístico. En China también se reflexionó sobre el lenguaje y se crearon los primeros diccionarios. Estos muestran que en distintas partes del mundo la gente trataba de ordenar y entender cómo funcionaba su propia lengua. Grecia y Roma. En Grecia los filósofos fueron los primeros en preguntarse si las palabras son naturales o si son algo que los humanos inventamos. En el diálogo Cratilo, Platón discute este tema. Los nombres están conectados de forma natural o lo que nombran o son convenciones. Aristóteles dio un paso más y empezó a clasificar las partes del discurso como sustantivos y verbos. Los estoicos aportaron la idea de que el lenguaje es un sistema de signos, algo que más tarde será muy importante para la lingüística moderna. En Roma, gramáticos como Varrón y Donato sistematizaron el latín, lo ordenaron para poder enseñarlo de manera correcta. Su trabajo fue esencial porque el latín se convirtió en la lengua de la cultura durante siglos. En la Edad Media, durante la Edad Media, el latín siguió siendo el lenguaje de cultura, de la iglesia y de enseñanza. Se desarrolló la llamada gramática especulativa, que intentaba relacionar el lenguaje con la lógica y la filosofía. También fue muy importante el trabajo de filósofos árabes y judíos que preservaron y comentaron textos griegos. Gracias a ellos, cuando llegó el Renacimiento, esos textos pudieron ser redescubiertos en Europa. Renacimiento e Ilustración. En el Renacimiento hubo un gran interés por recuperar el conocimiento de la antigüedad. Se estudió el griego, el latín y otras lenguas. Esto llevó a comparar lenguas entre sí y descubrir similitudes. En el siglo XVIII, el inglés William Jones hizo una observación clave. Dijo que el sánscrito, el griego y el latín tenían tantas semejanzas que era imposible que no provenieran de un mismo origen. Este descubrimiento fue el nacimiento de la filología comparada, que será muy importante en el siglo XIX. En el siglo XIX es la época de oro de la lingüística comparada. Autores como Franz Bock, Jacob Grimm, sí, uno de los hermanos Grimm de los cuentos, y Rasmus Rack trabajaron para reconstruir lenguas antiguas que ya no existen como el protoindoeuropeo. Los neurogramáticos hicieron otros aportes importantes. Formularon las leyes fonéticas que mostraban que cambios en los sonidos de las lenguas no eran aleatorios, sino que seguían reglas. Así, la lingüística se volvió más rigurosa y más científica. En el siglo XX ocurre un giro muy importante. El suizo Ferdinand de Saussure publica a través de sus alumnos el famoso curso de lingüística general. Allí define conceptos que son la base de la lingüística moderna, la diferencia entre lengua, el sistema compartido por una comunidad, y habla, el uso individual que cada persona hace del lenguaje. Y el concepto de signos lingüísticos, que tiene dos partes: el significante, la forma de la palabra, y el significado, el concepto. Saussure fue el padre del estructuralismo, que ve la lengua como un sistema en el que todo está relacionado. Después de Saussure, en la segunda mitad del siglo XX, aparece Noam Chomsky con el generativismo, que estudia cómo los seres humanos somos capaces de generar infinitas oraciones nuevas. Chomsky propone que todos nacemos con una especie de gramática universal en el cerebro. También surgen otras corrientes como la sociolingüística, que estudia el lenguaje en un contexto social. Todo esto muestra que la lingüística se volvió una ciencia muy amplia, que analiza el lenguaje desde diferentes perspectivas. En resumen, la lingüística pasó de ser una curiosidad filosófica a convertirse en una ciencia compleja, rigurosa. Desde las listas de las palabras en Mesopotamia, pasando por Panini, los filósofos griegos, la filosofía comparada del siglo XIX, hasta llegar a Saussure y Chomsky en el siglo XX. El estudio del lenguaje ha sido un camino de descubrimiento constante. A mí me gusta pensar
que la lingüística sigue siendo un poco ese mismo impulso humano de siempre tratar de entendernos a nosotros mismos a través de las palabras.